El Estado de Derecho y los 13 años del Baguazo. El 5 de junio de 2009 fue una fecha que enlutó a nuestro país y nos recuerda que persisten brechas económicas, pero también culturales e históricas, pendientes hasta hoy. El acontecimiento que conocemos como el Baguazo fue la aprobación de decretos legislativos que simplificaban procedimientos para acceder a la explotación de recursos naturales sobre territorios indígenas que no habían pasado por procesos de diálogo o consulta previa. Por otro lado, un Estado de Derecho es referirse al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a ley que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Sin embargo, el Baguazo fue un conflicto en que el Estado se comportó contra la ciudadanía. Por un lado, las comunidades amazónicas demandaban al respecto a sus derechos territoriales. Por otro lado, el Estado quiso implementar los acuerdos del TLC con Estados Unidos, sin fijarse en el gran impacto que tendría en el territorio de estas comunidades. En este sentido, el conflicto expresó la realidad que surgen las comunidades amazónicas en el Perú, un continuo de violencia que ha marcado el país durante diferentes épocas y que hasta hoy en día no ha llegado a una solución. Nos encontramos ya a 13 años del conflicto y si bien este ha dejado una huella aún presente. Al analizar el Perú post-Baguazo, vemos que no ha calado como debería. En ese sentido, para dar cuenta de la gravedad del asunto, es oportuno analizar la siguiente controversia. ¿Considera que la actuación del Estado en el conflicto denominado el Baguazo se ajustó al Estado de Derecho? De acuerdo con nuestra opinión, no consideramos que se haya ajustado al Estado de Derecho en este conflicto. A continuación, presentamos dos argumentos que respaldan nuestra posición. Para empezar, de acuerdo a nuestra opinión, no consideramos que se haya ajustado el Estado de Derecho en este conflicto el Baguazo, ya que imperó una violencia tanto simbólica como física. En este sentido, podemos precisar a un Estado incapaz de reconocer como ciudadanos a su propia población amazónica y de un abuso de autoridad por parte del gobierno para aprobar decretos polémicos. En primer lugar, se puede evidenciar que la violencia, al menos de una manera simbólica, se presenta a la falta de interés y o capacidad del Estado en responder de manera adecuada a las demandas y necesidades de estos grupos que para que puedan participar en pie de igualdad en la esfera política nacional. Esto se une al déficit de representación y a la falta de atención de las demandas de estas comunidades se refleja también en las políticas que ha tomado el Estado primero sobre las concesiones petroleras y segundo, en la lucha contra la protección e igualdad de su población indígena. En segundo lugar, desde un inicio no se formó un contrato en consenso con todos los ciudadanos que habitan el Perú, sino se impuso uno que favorecía a ciertas clases, en especial la criolla, en detrimento del reconocimiento de las demás partes, como actores iguales y con la misma capacidad de participar en la esfera pública. En tercer lugar, otra forma de violencia que se evidenció fue la discriminación, que trae consigo una anulación de la ciudadanía por medio de la violencia simbólica, a partir de los discursos del expresidente Alan García y los medios de comunicación que comparan a los indígenas con animales que no gozan ni permiten el usufructo de los recursos del territorio amazónico. Asimismo, la violencia física acompañó esta violencia simbólica que se evidencian en los sucesos a partir del 5 de junio en la Curva del Diablo con los 33 muertos y los posteriores torturados en el cuartel El Milagro.
Por otro lado, de acuerdo con nuestra opinión, no consideramos que se haya ajustado el Estado de Derecho en este conflicto porque las comunidades nativas exigían el cumplimiento de su derecho a la protesta y derechos de los pueblos indígenas en el Perú, los cuales eran vulnerados por el Estado en ese tiempo gobernado por el presidente Alan García, los cuales eran considerados como una violación a sus derechos patrimoniales. A continuación señalaremos algunos aportes de la sentencia del caso El Baguazo al reconocimiento del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. En primer lugar, constituye un ejercicio de la libertad de reunión consagrada en el artículo 2.2 de la Constitución Política, en la cual autoriza reunirse pacíficamente y sin armas. En el caso del Baguazo, se reunieron las comunidades nativas con la finalidad de protestar de manera pacífica y sin armas contra las normas aprobadas para el Congreso donde disponían de los territorios de los indígenas. Sin embargo, por parte del Estado se vio todo lo contrario, la falta de diálogo imponiendo su autoridad con armas de fuego, y personal de la Policía y Fuerzas Armadas del Perú hizo un conflicto difícil. En segundo lugar, estos indígenas protestaron ejerciendo la libertad de opinión y la difusión del pensamiento, pues están expresando una opinión política siempre subjetiva que se traduce en el cuestionamiento a las malas prácticas del gobierno por los graves impactos en el medio ambiente y en el territorio ancestral de la población que tenía la aprobación de las normas de forma inconsulta. En el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos, el derecho a la protesta de alguna manera concreta, libertad de conciencia reconocida en el artículo 2.3 de la Constitución Política, que precisa que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. En el individual o asociado no hay persecución por razón de ideas o creencias. Para terminar con esta exposición, podemos decir que reafirmamos la postura de que no se realizó ninguna percepción de Estado de Derecho, no se ajusta a lo que se ocurre en el Baguazo. ¿Por qué? Actualmente los pueblos indígenas vienen generando una serie de propuestas para una mejor gestión de los territorios y bosques amazónicos. Esto es clave al ser el Perú uno de los países más afectados por los cambios climáticos que mantenemos. El reciente informe de la FAO, los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques señalan que son los indígenas quienes mejor protegen todo lo que es nuestra naturaleza. Esta tarea de defensores ambientales les viene costando la vida a muchos líderes y lideresas que pierden la vida peleando necesariamente por todas estas tierras, convirtiéndose en impostergables las medidas para protegerlos. Por otro lado, 13 años después, el Baguazo, aún quedan restos pendientes por construir un Perú diferente e inclusivo, donde las estrategias de desarrollo se piensen desde lo local, tomando en cuenta las necesidades de todos los pueblos indígenas. Esto realmente se tendría que llevar de la mano con todas nuestras entidades o gobernantes, tanto como municipales, regionales y en sí nuestro presidente y nuestro gobierno actual, respetando todas las voces y todos sus derechos. A manera de conclusión, es necesario que los estados adopten las medidas proporcionales para garantizar el derecho de los pueblos y las personas indígenas a expresar específicamente toda la oposición a los proyectos atractivos que ellos representan, así como para dar todos sus puntos libres de acto de intimidación o de violencia a los que ellos se ven sometidos y poder efectuar un cambio frente a todo esto. Hemos concluido con que el futuro del país es que con los pueblos indígenas y sin ellos el camino aún es sombrío. Muchísimas gracias.